Bienvenidos a la lupa de Nati. En este primer episodio veremos que nada es lo que parece, pero todo deja pistas. ¿Están listos para mirar más de cerca? Comencemos. Durante 23 años, la verdad estuvo enterrada bajo un uniforme. Un crimen quedó impune hasta que una taza de Starbucks reveló todo. Y el asesino llevaba una placa. Esta es la historia de Sherry Rasmussen y de la asesina que casi se salió con la suya. Sherry Rasmussen nació el 7 de febrero de 1957 en Loma Linda, California. Su padre, Nels Rasmussen, era ingeniero electrónico y su madre, Loretta Rasmussen, era ama de casa. Sherry, además, tenía dos hermanas. Sherry creció en una familia unida, de clase media alta. Desde muy joven demostró ser brillante académicamente y tener un carácter amable, responsable y centrado. Su padre Nels la incentivó siempre a estudiar y sobresalir. Ella respondió con excelencia. La relación de Sherry con su padre era muy cercana y unida. Vamos a ver que la figura de él fue clave para la búsqueda de justicia. Con solo 29 años, Sherry era directora de enfermería en un hospital de Los Ángeles. Intrigante, admirada por sus colegas y pacientes, tenía un futuro brillante. John era ingeniero mecánico, considerado un joven exitoso, apuesto, con buena posición profesional. Trabajaba en una empresa de tecnología en California. Según testimonios, era reservado, amable y tenía una actitud más que pasiva frente a los conflictos. Sherry y John se conocieron en 1984 en una fiesta organizada por amigos en común, en la zona de Los Ángeles. Ambos tenían edades similares y una gran afinidad intelectual. La atracción entre ambos fue instantánea. Comenzaron a salir poco después. A John le impresionaba mucho el carácter de Sherry. Decía que era una chica inteligente, intrigante y muy centrada. Al poco tiempo de conocerse, comenzaron a convivir en el departamento de John. Sherry se trasladó desde su casa familiar y aunque su familia estaba algo preocupada por lo rápido del compromiso, apoyaban la relación. Vivían en un departamento de Van Nuys, un suburbio de Los Ángeles. En 1985, Sherry y John se comprometieron oficialmente. Según allegados, se veían como una pareja modelo, educados, trabajadores y con proyecciones de formar una familia. Vacacionaban juntos, compartían cenas con amigos y planeaban tener hijos. Pero pronto todo esto cambió y la sombra de la ex comenzó a ocasionar problemas en la relación. Stephanie Lazarus, ex de John, era oficial de policía. Sherry llegó a sentir inseguridad por las apariciones constantes de Stephanie en su vida. Ya que se presentó en su trabajo, aparecía sin avisar en su casa. Incluso, en una ocasión, Sherry le dijo a su padre que Lazarus entró sin invitación a su departamento y la enfrentó. En este momento, Sherry le dice a su padre lo que podría ser más adelante una frase reveladora. Si algo me llega a pasar, miren a esa mujer. John, por su parte, minimizaba el tema. Afirmaba que Stephanie solo era una ex, que no había superado la ruptura, pero que él no tenía contacto significativo con ella. Se sospecha que John tuvo un encuentro íntimo ocasional con Stephanie después de comprometerse con Sherry, algo que pudo haber alimentado los celos y la obsesión de ella. Sherry y John se casaron en 1985 en una ceremonia íntima
La familia de Sherry estaba feliz, aunque seguía preocupada por las apariciones constantes de Stephanie. Sherry expresó sentirse estresada e incómoda. Tenía una conversación pendiente con John sobre los límites de Lazarus. John viajaba con frecuencia por trabajo. El día del asesinato, él no estaba en casa por la mañana y regresó por la noche. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta abierta, cristales rotos y a Sherry sin vida en la sala. Tenía marcas de lucha, múltiples golpes y 2 disparos en el pecho. El arma nunca fue encontrada. Inconsistencias en la escena. Supuestamente un robo, pero había objetos de valor a la vista, joyas, electrodomésticos, efectivo. Las huellas de entrada no coincidían con ladrones conocidos. El desorden parecía demasiado organizado, como si hubieran montado la escena. Como dato clave, hay que destacar que Sherry tenía una mordedura humana en el brazo, signo de lucha directa con el asesino. Fue recolectada como evidencia, pero la tecnología de ADN en esa época aún no estaba disponible. ¿Qué creen ustedes? ¿La escena fue montada? ¿Alguien con conocimientos policiales sabía cómo montar el escenario perfecto? Stephanie Lazarus, la sospechosa que nadie quiso mirar. Hay varios hechos inquietantes que fueron ignorados por la policía. Por ejemplo, Stephanie visitó a John en su departamento poco antes de la boda. Según testimonios, Sherry dijo que Stephanie se presentó en su trabajo y en su casa sin invitación. Incluso hubo un episodio donde le habría dicho a Sherry: si no puedo tenerlo yo, nadie lo tendrá. ¿Estamos frente a un caso de negligencia o encubrimiento? A pesar de esto, Stephanie no fue investigada. Era parte del cuerpo policial y sus compañeros no quisieron involucrarla. Nunca se ordenó interrogarla formalmente, ni analizar su arma de servicio. Niels Rasmussen nunca creyó la versión del robo. Envió múltiples cartas a la policía pidiendo que reabrieran el caso. Siguió investigando por su cuenta, guardando cada recorte y cada reporte policial. Durante años, el caso permaneció enfriado. La evidencia estaba almacenada, pero no destruida. Stephanie ascendió en la fuerza, trabajó en robos de arte y tenía acceso a evidencia y laboratorios. En el año 2009, la LAPD creó una división para reabrir casos fríos con tecnología ADN. Revisando el ADN de Sherry, se descubre que la mordedura pertenecía a una mujer. En ese momento deciden comenzar lo que llamaron investigación encubierta. Siguen a Lazarus, observan cada detalle de su comportamiento, todo esto sin alertarla, pero sin perderle el paso. En un Starbucks observan que tira una taza al tacho, sin saber que esa taza sería su condena. El ADN de la mordedura y el de la taza coinciden un 100%. Lazarus es arrestada en secreto en su propia comisaría, llevada al interrogatorio sin saber que ya estaba todo confirmado. La detective de élite del Departamento de Policía de Los Ángeles ahora se sentaba en el banquillo de los acusados, irónicamente en la misma institución donde alguna vez fue aplaudida por su labor en la justicia, ahora era juzgada por asesinato. Durante el juicio, la fiscalía presentó un caso meticuloso, lleno de tensión. Mostraron cómo la escena del crimen había sido erróneamente clasificada como un robo, cuando en realidad todo apuntaba a un ataque personal. Sherry había luchado, su cuerpo mostraba señales de una pelea intensa, y la sangre bajo sus uñas pertenecía a una mujer. Lazarus afirma que no recuerda haber tenido contacto con Sherry. Cambia su historia varias veces. El video muestra su ansiedad y contradicciones. Pero el golpe final fue el ADN,
Como mencionamos anteriormente, la muestra recogida de una mordida en el brazo de Sherry coincidía con Stephanie. El juicio se llevó a cabo en el año 2012 y se revela que Lazarus usó su arma de servicio, un revólver 38, aunque nunca se encontró. La defensa intentó sembrar dudas. Dijeron que las pruebas eran débiles, que el caso se construyó sobre suposiciones y que todo era una cacería de brujas. Pero el jurado no lo creyó. Testimonios de colegas hablan de su carácter impulsivo y celoso. John declara que no sabía del alcance de la obsesión de Stephanie. El 6 de marzo de 2012, Stephanie fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La mujer que había jurado proteger fue condenada a 27 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente está en la prisión de mujeres de California. El caso de Sherry Rasmussen no solo expone un crimen brutal, expone cómo el sistema puede proteger a los suyos y cómo una familia puede luchar por la búsqueda de verdad y justicia durante décadas. Contame, ¿crees que la policía encubrió a Lazarus? ¿Será que la tecnología puede salvar a la justicia de su propia ceguera? Te leo en comentarios, dame un like si te gustó el video, suscríbete a La Lupa de Nati para descubrir los casos que la historia quiso dejar en el olvido, pero no olvidemos que todo crimen deja huellas. Los veo en el próximo episodio de mi canal.